Buen día, hoy vamos a realizar una actividad para el área de la media técnica académica del colegio empresarial. Consiste en una entrevista a un familiar sobre cómo percibe el conflicto armado en Colombia. La primera pregunta es, ¿cómo define a la violencia en Colombia? Ah, él es mi papá. La violencia en Colombia no ha dejado prosperar el país, porque los que, mientras unos están pensando en trabajar, en sacar empresas adelante, los otros están pensando en vacunarlos, en secuestrarlos, en no dejarlos progresar. Entonces, yo considero que es un país que está muy estancado hasta que el país no cambie como esa expectativa o esos disidencias o esos grupos armados se mermen, el país no va a progresar, vamos a seguir lo que hay que nos conocemos, estamos estancados ahí en un país tercermundista que no progresa debido a tanto factor armado y a tanto grupo delincuencial. La segunda pregunta es, ¿por qué cree usted que hubo y hay violencia en Colombia? Siempre por los mismos intereses, porque siempre hay empresas o personas más pudientes y la gente se acostumbró mucho a los dineros fáciles y de forma de conseguir fácil y mira lo que están consiguiendo, a ver de qué manera o lo secuestran o lo vacunan o cómo sacan su tajada, pero sin trabajar de la manera más fácil. Entonces podrías decir que eso fue una causa inicial para que todo se pudiera dar. Si eso es una causa inicial o las extorsiones y los secuestros para los grupos subversivos financiasen y sosteniesen inicialmente. La tercera pregunta es, para usted, ¿cuál ha sido el papel de los grupos armados en la violencia en Colombia? Y siempre hay intereses, siempre proteger las empresas pudientes o políticos pudientes. Se ha sabido a través de la historia que se han ido formando grupos como fue cuando fueron los paracos o como cuando fueron autodefensas, siempre favoreciendo como a un sector, a aquellos que tenían como distinta visión de las cosas, como a limpiar unas tierras de tanta delincuencia, valorizarlas para poderlas vender, para poder endulzar económicamente de ellos. Entonces ellos fueron fomentando como estos grupos armados, que con el tiempo se les salieron de las manos. Para usted, ¿cuál ha sido el papel del gobierno nacional en la violencia en Colombia? Siempre hay un lado bueno y hay un lado malo de las cosas. Hay políticos buenos, hay políticos no tan buenos, hay gente que no piensa sino en enriquecerse y de pronto estos cogen y hacen su gobierno y se van a vivir al extranjero o al exterior y entonces no vuelven a acordar el país. Mientras que hay gente que sí está por aportar o porque el país crezca y eso, pero entonces a eso no los dejan gobernar, siempre está ahí la oposición, o siempre tienen como la piedra en el zapato para no dejarlos hacer grandes proyectos o grandes cosas. Para usted, ¿cuál ha sido el papel de los gobiernos extranjeros en la violencia en Colombia? Siempre la guerra es negocio, siempre hemos dicho que la guerra no se acaba fácilmente porque las armas valen plata, la dotación de los militares valen plata, y entonces ellos siempre están pensando en apoyar a estos países para que les vendan el petróleo, para que los productos que ellos no producen como debido a las estaciones de ellos, lo que producen por ejemplo estos países de la línea de Ecuador, que son ricos en sus climas y que producen de todos los alimentos, ellos de una u otra manera se benefician de los productos de esos países del área ecuatoriana, incluido Colombia. Para usted, ¿cuál ha sido el papel de las autoridades en la violencia en Colombia? Los unos son muy buenos en los que hacen y los otros les alcahuetean. Siempre depende como quién los apadrine o qué intereses personales tengan. Hay gente que, por decir los militares o la policía, visten su uniforme y se les hace lo que se les encomendó. Y otros simplemente están ahí de paso y se venden al mejor postor. Por eso no todos son buenos, siempre hay gente que se sale como del molde o como de la constitución, por decirlo así, como que se van saliendo como del molde o del objetivo para lo que el gobierno realmente los tiene, militares y policías. Para ti, ¿cuál ha sido el papel de la religión en la violencia en Colombia? La religión vemos a través de los años que ha ido como perdiendo fuerza, se ha ido como polarizando, como muchos grupos religiosos, pero sin embargo volvemos a lo mismo, siempre religiosos que son como escuchados, que tienen buena palabra, que son como prudentes,
incluyendo el Papa que tenemos ahora, el Papa Francisco, tiene buena acogida entre la gente y la multitud y la juventud. Entonces, siempre como el consejo espiritual, siempre hace falta como en todo proceso. Y hay gente que tiene más acogida que otros. ¿Ha sido víctima de la violencia en Colombia? Sí, yo he sido víctima de la violencia en Colombia. Yo tuve un intento de secuestro en el año 93 y después en el 95 fui secuestrado un mes. Yo soy de la Normal Antioquia. Cuando eso, no sé si recordarán de pronto los profesores, de pronto ustedes están muy jóvenes, pero los profesores deben de acordarse de lo que eran es que las pescas milagrosas. Y entonces estos pueblos del norte o estos pueblos lejos de las capitales de las ciudades principales eran muy propensos las personas que de una u otra manera tuvieran como forma a ser secuestrados por motivos de extorsión. Es lo que te digo, para patrocinarse en eso. Cuando eso, las guerrillas no estaban tan financiadas como por el narcotráfico, entonces se financiaban por medio de la extorsión y por medio del secuestro. Ya de esa parte en lo adelante fue que en un momento, no recuerdo bien qué año, mm, la parte armada subversiva, los grupos subversivos, las guerrillas se financiaron, pero mucho fue a través del narcotráfico. Pero en ese momento, 93-95, todavía el narcotráfico no estaba tanto en su apogeo como está en este momento. ¿Cuál fue el contexto que permitió que usted haya sido víctima de la violencia? Un intento de secuestro y a los 2 años un secuestro, que entonces ya por motivos de eso me tuve que mover por decir de mi tierra natal, donde me había levantado de toda la vida. O sea, yo uno con tristeza, teniendo que dejar las cosas o en lo que uno se crió, por decir nosotros que nos criamos en el campo, en la finca, pues no estábamos muy retirados como era la urbana, pero de todas maneras cuando eso, la vida muy tranquila, la vida de los pueblos, y se vivió una vida tranquila, para uno llegar a una ciudad donde uno no conoce, donde la ciudad, el ritmo de vida es tan ajetreado que la plática no alcanza, a uno le da tristeza pues por dejar la tierra donde uno se levantó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber sido víctima? A raíz del secuestro, entonces ya dejé por decir ya lo mal, me vine a vivir a Medellín y ya a raíz de eso todo cambió. Pues las tierras en ese momento las tenemos allá, pero las tierras no es lo mismo uno estando pendiente, trabajando el día a día, pendiente de las 24 horas, que las cosas de lejos. Pues a mí sinceramente no me provoca. Bajo a normal porque tenemos esas tierras allá, pero no es que me provoque bajar. Y no hay ni a quien venderlas, porque como las tierras hoy en día no son lucrativas, escasamente se sostienen como para el sostenimiento y para pagarle los impuestos, entonces nadie va a hacer una inversión de una tierra para que no devuelve, que no es rentable, por decirlo así. Durante y posterior a ello, ¿cómo intervino el gobierno nacional y las autoridades? En ese momento pues tuve el acompañamiento de la policía de Antioquia, que estuvieron muy pendientes de nosotros, ya cuando la liberación o fuga que fui así que se pagó el rescate y no me liberaron y tuve que volarme, entonces ya uno con el miedo, por decirlo así, de que ya sea a justicia, entonces yo dije no, ya toda la familia en ese momento estaba mi papá y mi mamá vivos, no, no, la mejor opción fue venirnos del pueblo, nos vinimos a vivir a Medellín, entonces la vida nos cambió radicalmente un giro de 360 grados. ¿Por qué fue víctima y cuál fue la intención de los victimarios? Porque fui víctima, porque fui secuestrado, ¿cuál fue la intención? Cobraban un rescate, el cual en su momento fue muy alto. El rescate se cuadró en un monto más barato, el cual se pagó y no me liberaron porque ellos estaban esperando que les dieran por decir otra cantidad de dinero o que en caso tal escuchaba decir yo que matarían el secuestrado. Apoya los procesos de paz. Sí, se apoyó los procesos de paz. Uno quisiera que fuera una paz verdadera, que las cosas se fueran arreglando, que más personas no fueran masacradas, que más personas no fueran secuestradas, desde que fuera unos procesos de paz creíbles, con reparación a las víctimas, que no queden desidencias, que es lo que está matando mucho con estos procesos son las desidencias. Entonces no se sabe qué es peor, si cuando no se movilizan o si cuando se desmovilizan y quedan disidencias, porque
estas decisiones sabemos que no son buenas, no se acogen al proceso de paz, entonces como diríamos nosotros, siguen dando bregas, siguen embarrándolas, siguen como en este momento están las disidencias de la FARC, volando oleoductos y están haciendo mucho daño a la población civil y haciendo mucho daño al país. ¿Conoce el conducto regular por el cual acceder a sus derechos? Uno de pronto no está muy bien empapado de eso. Por decir, yo con el desplazamiento de Yarumal, creo que aplicaba para justicia y paz. Me demoré muchos años para saber de eso. Y ya cuando yo como quise saber como yo como víctima, como desplazado, cómo podía ser reparado, hay veces que los abogados, estas entidades le dicen lo que uno quiere escuchar. Me dijeron lo que ya había pasado muchos años, que no había hecho la petición a tiempo y que como a mí no me habían quitado las tierras, que entonces yo no perdí nada. Pues yo creo que eso fue un contexto que me hizo proteger el funcionario que me atendió, pero como que no perdí nada si prácticamente yo no puedo agregar yo directamente o personalmente unas tierras que son mías, entonces uno sí pierde, de una u otra manera pierde. ¿Y qué reflexión quedaría de todo esto para las generaciones venideras? Nosotros tenemos que cuidar mucho la juventud, tenemos que cuidarlos mucho a ustedes tienen que ser excelentes personas porque ustedes son el futuro, ustedes tienen que ser excelentes en lo que hacen, tanto los que sean políticos, toda carrera, yo veo la juventud y pienso, y todo esto viene desde el hogar. En la vida no todo es plata, en la vida uno que pasa por tantas cosas, la salud y la tranquilidad, y ustedes que están jóvenes y pueden estudiar, ustedes tienen que ser excelentes personas en lo que hacen. El que sea médico tiene que ser excelente médico, excelentes personas, cero corrupción, que es lo que está acabando con este país. La corrupción tanta y la gana de dinero y de plata fácil. Tienen que ser excelentes personas y no pensar solo en plata. Tienen que pensar en ustedes y que el día de mañana ustedes van a tener hijos y ustedes no quisieran verlos en esta situación. O que fueran narcotraficantes, o que fueran drogadictos, o que pertenecían a estos grupos delincuenciales. Por eso el futuro son ustedes. Ustedes son los que tienen que cambiar este país. A ustedes les tocó.